Ahí estamos entonces. Bien, entonces, eh, así entonces nosotros vamos estructurando y como vemos aquí nuestra dimensión entonces nos queda el nombre del producto que viene de la tabla producto y la categoría que en este caso pasa a ser un campo de la tabla producto. En este caso, ya que no tenemos ninguna especificación, ¿no? En relación a la categoría, entonces bastaría de hecho aquí solo nos piden venta por producto, ni siquiera nos están pidiendo la categoría, ¿no? Entonces, en este caso, de hecho, bastaría solo contener el nombre del producto. Ahora, yo agregué por acá la categoría, también en caso o preveyendo que de repente pudiesen quizás pedir alguna información relacionada con el producto y su categoría, ya que tenemos la información ahí contenida, ¿no? Pero, bueno, ahí va a ir dependiendo de lo que tengamos que visualizar o mostrar, ¿no? Por el lado del cliente, igual, acá tenemos la tabla de cliente junto con el tipo de cliente, pero aquí entonces, este tipo de cliente pasa a formar parte de la tabla cliente, ¿no? Y tenemos toda la información del cliente. Al igual que vean, aquí también tenía unas relaciones con municipio y departamento, ¿no? Que al final también se agregaron estos campos por aquí, aunque no me está pidiendo un reporte específico por municipio y departamento, bastaría con llegar la tabla o obtener la información hasta acá, pero en algún momento podría ser también que me pidan información relacionada con el cliente. Ahora, si me cambian el requerimiento y me piden ventas por municipio, departamento, entonces ya esto se convertiría en una tabla, ¿no? En una dimensión, en este caso, ya podría yo generar estos reportes. Bien, y por último tendríamos esta tabla de sucursal, que la tenemos por acá arriba, que al igual, ¿no? Tiene una relación con estas tablas, desnormalizamos por acá y obtenemos nuestra dimensión, que en este caso tendría el nombre de la sucursal, el tipo de la sucursal y el municipio y departamento al que pertenece, ¿no? Y así pues nosotros ya podríamos cumplir con estos requerimientos que se nos están especificando. Ahora, ya una vez que yo tengo este paso creado, este análisis de mi entidad de relación, en base a los requerimientos, yo pues estructuré, ¿no? Mi diagrama multidimensional, entonces a partir de ahí ya comienza todo el proceso técnico de la parte de el ETL, comenzar a ver entonces cómo voy a cargar y llenar todas estas tablas y llevar y construir mi almacén, ¿no? Hasta llevarlo con toda la información y luego pues ya comienza el otro proceso de visualización de datos donde yo decido si quiero, por ejemplo, hacer un cubo, quiero hacer gráficos, a través de Power BI y cómo yo visualizaría, ¿no? ¿Qué tipo de análisis yo haría sobre esos datos? Entonces ahí ya tendríamos todo el flujo completo y los pasos de los que hemos estado pues estudiando a lo largo de la clase y utilizando pues algunas de las herramientas también que me podrían ayudar en este proceso. Ahora con esto dijimos, ¿verdad? Que digamos que esto es un pequeño diagrama, ¿no? Esto es un diagrama digamos, pequeñito. Ahora, nosotros pudiésemos tener, por ejemplo, otro tipo de estructura, que de hecho va a ser lo normal. Vean este diagrama que tenemos por acá. Yo sé que cuesta verlo, pero vean que, por ejemplo, este podría ser un caso típico que podríamos nosotros llegarnos a encontrar, un diagrama entidad-relación, yo consideraría de tipo mediano, donde tenemos pues tablas que cubren o que abarcan los diferentes procesos dentro de la organización. Esto podría ser bien un diagrama entidad-relación de un RP, por ejemplo, donde se guarda información. Si ustedes revisamos por acá la tabla, primero tenemos aquí, todas estas tablas están relacionadas con la parte de ventas. Está en inglés, pero vamos a ir revisando, ¿no? Entonces aquí tendríamos las tablas de venta.
Por acá tendríamos la tabla de, tendríamos las tablas relacionadas con información de recursos humanos. Aquí tenemos información relacionada a una persona, ¿no? Que puede, en este caso podría también ser un cliente, ser un proveedor, igual también ser un empleado, ¿no? Digamos que tenemos la información general de una persona que se va a especializar o que se va a convertir en los diferentes procesos en otras entidades, ¿no? Que van a siempre tomar información de la tabla persona. Yo creo que, bueno, nosotros pues ya conocemos toda esta parte del diagrama relacional y lo hemos estudiado, ¿no? Tenemos aquí tablas que tienen que ver con los procesos de producción y por aquí tenemos este espacio de tablas o este conjunto de tablas que tienen que ver con el proceso de compras, ¿no? De la empresa hacia con sus proveedores. Entonces, cómo la empresa obtiene todos sus materiales y todos los recursos que necesita para el proceso de producción. Solo con ver este diagrama entidad-relación, aquí nosotros podemos entender o más o menos se nos da una idea de que esta empresa produce algún tipo de bien o servicio, lo vende, ¿no? Tiene un proceso de ventas, también maneja la parte de, tiene empleados porque manejan recursos humanos, manejan también en el sistema sus procesos de compra de materiales, y bien, entonces acá pues tiene pues alguna información por aquí relacionada con metadata e información específica, ¿no? De las tablas, por aquí tiene logs, donde va registrando algunos eventos, ¿no? Entonces, esto sería como un ejemplo típico de lo que nosotros pues podríamos llegarnos a encontrar, ¿no? En algunos sistemas de información donde ya pues cubrimos varias necesidades del negocio. Ahora sí, por ejemplo, exploramos por aquí, yo creo que ahí ya se visualiza mejor. Aquí ya nos vamos a encontrar entonces pues las tablas, ¿no? Que forman o que forman parte de de todos estos procesos. Bueno, aquí está esto. Vamos a ver, acá, por ejemplo, ya vemos más en detalle, ¿no? Cada una de estas tablas. Aquí les decía que teníamos algunos logs y teníamos información, ¿no? Entonces, ya con esto, aquí sí ya nos toca hacer un análisis un poco más detallado. En el ejemplo anterior, pues teníamos, digamos, como bien sencillo, ¿no? Poder sacar o extraer la información de esas tablas y poder estructurar nuestro diagrama. Ahora, aquí hay varios procesos de data mart que nosotros podríamos hacer sobre esta base de datos, ¿no? Podríamos analizar este proceso de compra, también podríamos analizar las ventas, podríamos analizar el proceso de producción, podríamos analizar de repente recursos humanos. Hay muchos procesos de negocio que aquí nosotros podríamos revisar y por eso es que cada vez que nosotros creamos o queremos generar algún tipo de reportería, pues hacemos o pasamos por ese proceso de TL y ese proceso de análisis donde estructuramos nuestro modelo multidimensional, nos enfocamos en un proceso del negocio porque vean que puede ser difícil, ¿no? Trabajar con toda una estructura de datos que sea demasiado compleja. Y esto, digamos que podría ser algo mediano y podríamos llegarnos a encontrar con diagramas o con muchísimo más grandes de repente, ¿no? Entonces, ahí es importante ese proceso de análisis. Digamos que, por ejemplo, nosotros quisiésemos analizar de este diagrama el proceso de compras, ¿no? Esta parte que tenemos por aquí de color amarillo. Vamos a ver si podemos hacerla más grande. Acá, en este proceso de compras, nosotros vamos a tener pues esta tabla que es la que nos tiene, o estas dos tablas que es la que contiene las órdenes de compra. Para los que de repente no han formado parte de alguna empresa, este es un proceso normal, ¿no? Donde las empresas generan una orden de compra en base a lo que ellos necesitan y, bueno, es un documento oficial, digamos, dentro de la organización, se parece a una factura, pero ahí pues va todo lo que se necesita comprar y pues una vez que yo tengo la orden de compra, puedo
comenzar, ¿no? A buscar o a ver quién me va a proporcionar los materiales. En este caso sería un proveedor, aquí le llaman vendor. Y aquí pues tenemos alguna organización de los productos que proveen, en este caso los proveedores, ¿no? Este sería pues el flujo que tenemos por acá. Y pues aquí tenemos información de los productos. Por acá también esto conecta, si revisamos un poco la información que tenemos aquí. Entonces, a la orden de compra la tenemos relacionada con un proveedor. Aquí en el detalle tenemos el producto, que el producto está por este lado de acá, aunque forma parte de otro proceso de negocio, siempre tienen relación con otro, ¿no? Aquí tendríamos entonces información del producto y bueno, y todo lo relacionado con la compra, ¿no? Entonces, aquí ya se convierte también ese proceso de TL en un poco más de reto, ¿no? Poder extraer la información que necesitamos sin perder información y desnormalizarla, ¿no? Que eso es lo que buscamos. Pero digamos que queremos analizar este proceso que tenemos por acá y para ello pues nos piden otros requerimientos, ¿no? Siempre vamos a tener requerimientos. Por acá, Genial. entonces, mande. Solo tiene una pregunta con el Sí. ejercicio anterior. Ujú. ¿Cuál sería la mayor diferencia entre desnormalizar la tabla de productos y categorías y pasar la categoría a la dimensión de productos? ¿Cuál sería la diferencia entre hacer eso y tener categoría como otra subdimensión? Sí, bueno, ahí, si yo la tengo como una subdimensión, lo que, digamos, el beneficio de tenerla como una subdimensión es que yo puedo, a nivel de reportería, de repente mostrar reportes un poco más específicos. Digamos, acá quizás yo no pudiese ver, porque yo solo tengo la categoría, ¿no? Pero quizás en otros escenarios yo tenga el producto y la categoría, digamos, tenga otros campos de interés. En este caso, entonces aquí, si yo pudiese tener un poco más de información en esta tabla, de repente la reportería que yo pudiese generar sea más específica, digamos, en relación a esta parte. Y ahí yo podría generar reportes. Si ustedes recuerdan, hablábamos un poco de las operaciones, ¿no? Que yo puedo colocar jerarquías. Eso de las jerarquías nosotros lo habíamos visto en la parte de la fecha, donde teníamos el año, el trimestre, el mes, y aquí entonces eso, tenerla como en un copo de nieve, nos permitiría de repente jerarquizar nuestros reportes. En este caso, por ejemplo, aquí yo solamente estaría proporcionando la información, digamos, en un reporte yo pondría el nombre del producto y su categoría, ¿no? Pero hasta ahí, yo no podría, digamos, tener estas relaciones de jerarquía porque pues lo tengo todo dentro de una dimensión. No sé si se entiende por ahí, pero digamos, estructurarlo en copo de nieve, ya colocándole subdimensiones, pues me permite tener reportes a un mayor nivel de detalle y hacer navegación entre todas estas dimensiones y subdimensiones. Entonces yo podría como jerarquizar y hacer como otro tipo de presentación de la información. Claro que como acá en este momento, en los requerimientos, no me está especificando, digamos, que quieren reportes por categoría o quieren una categorización de los productos o de las ventas por categoría. Entonces, en este caso, como el requerimiento no me lo dice, pues no lo agrego, no lo necesito, no, de repente no voy a tener ese requerimiento, ¿no? Pero si yo sé que, por ejemplo, dentro de mi organización, aunque no me lo pidan aquí, muy probablemente me lo vayan a requerir, entonces ahí sí, quizás valga la pena desde el inicio, que aunque yo no lo tenga en el requerimiento, pero es importante tener esa visualización, pues de repente yo la agrego por ahí, ¿no? Pero es más que todo para darnos una visualización un poco más detallada de la parte de los reportes. Ese podría ser, o ese sería la explicación de cuándo
tenerlo como copa de nieve y cuándo tenerlo como estrella, ¿no? La estrella, recordemos también que pues aquí al final es mucho más fácil la presentación de la información. Ya si aquí, por ejemplo, comenzamos a hacer un copo de nieve y aquí entonces tenemos otra categoría, por acá tendríamos otras subcategorías, porque vean acá, por ejemplo, la sucursal tendría municipio, departamento, y si lo quisiésemos dejar en esa estructura, claro, la presentación de la información sería más detallada porque podría yo mostrar reportes de venta hasta nivel departamento, ¿no? En esa jerarquía, departamento, municipio, sucursal. Y podría hacer pues todas esas operaciones, ¿no? Que podría moverme. Acá, pues únicamente lo que estoy haciendo es como imaginémonos una tabla donde pongo en la sucursal, el municipio y el departamento, pero no tengo esa movilidad como para ir y a moverme entre todas esas dimensiones y subdimensiones, ¿no? Esa sería básicamente la diferencia y en general yo creería que casi siempre vamos a tener ese modelo copo de nieve, porque siempre vamos a querer tener reportes así a nivel de detalle, ¿no? Ahora, como menciono, depende pues de esto. Aquí, este ejemplo era como bien sencillo, porque solo pedían pues información de clientes, sucursal, lo básico, digamos. Entonces, no había necesidad, viendo esto, de hacer pues esa estructura, pero en general casi siempre vamos a tenerlo así, donde vamos a tener que generar o construir reportes que lleven todas esas estructuras de copo de nieve para poder ir navegando en todas esas jerarquías y poder visualizar la información de manera detallada. Ok. Bueno, Gracias. creo que será la pregunta. Sí, me Okay. quedó mucho más claro. Ok. Bien, entonces por acá tendríamos estos otros requerimientos. Ahora, pues entonces, viendo ese diagrama que acabamos de ver por ahí, pues ahora vean aquí que sí hay como más nivel de detalle, ¿no? En este requerimiento que nos están pidiendo por acá. Bueno, se fue muy grande aquí. No, 18. Ok, dice número de unidades del producto que se ordenó, número de unidades del producto, número de unidades del producto que fueron rechazadas, valor por unidad del producto, valor promedio del envío del producto, valor total de la compra del producto, valor del impuesto, compras del producto por proveedor, empleados que generan más órdenes de compra, podría ser ahí como un top. Órdenes de compra por ubicación, región, reporte del estatus de la orden de compra, reporte de órdenes de compra por mes, trimestre, ¿no? Entonces aquí sí ya vemos que tenemos de una manera más detallada, ¿no? Con leer los requerimientos, nosotros pues comenzamos a analizar, ¿no? Inicialmente, ¿qué es la información que necesito? Necesito, aquí me piden producto. Bueno, aquí el proceso, en este caso, serían las órdenes de compra, ¿no? Si nos venimos por acá para el diagrama, vamos a ver o comprender al analizarlo que, bueno, aquí tenemos el proceso, ¿no? Que es justamente compras, ¿no? Este sería el proceso de negocio. Y de las compras me están pidiendo información del producto, del proveedor, por aquí información de tiempo, ¿no? Mes, trimestre, toda esa información necesaria o relacionada. Por aquí hay algo interesante, unidades del producto ordenadas y rechazadas. Cuando ocurre esto, me están pidiendo como algún estatus, ¿no? En este caso, como algún estatus de estas compras también. Y por ahí también creo que hablaba de los empleados en este caso, ¿no? Entonces, desde aquí yo ya comienzo como a identificar cuáles serían la información. Y claro que también me voy a auxiliar del diagrama, ¿no? Que en este caso, pues aquí yo tengo que revisar, por ejemplo, aquí tenemos información del empleado, aquí yo tengo la información de las órdenes de compra, tengo información de los proveedores, tengo información del producto, e igual, si aquí me pidieran algún tipo de información que quizás yo no vea en este diagrama, yo no lo logre identificar o no vea, pues ahí yo tengo que revisar, ¿no? Si de repente
desde otra fuente de datos yo podría también combinar o juntar o extraer la información desde algún otro lugar, aunque no, de repente no lo vea ahí en el diagrama de entidad-relación, ¿no? Habría que ver si yo pudiese también extraer desde otra fuente y para entregar ese valor, ¿no? Entonces, y ahí es donde viene ese concepto de también de múltiples fuentes y por ahí veíamos combinar la información o crear o derivar quizás de alguna otra tabla la información, ¿no? Aquí entonces vamos a copiar por acá, esta. Entonces nuestra tabla de hechos, con solo revisar esta información, pues sería las compras, ¿no? Que eso es lo que el proceso de negocios como tal que vamos a analizar, el proceso de compra. Ok, y por ahí entonces, con solo ver y leer los requerimientos y apoyarme un poquito del diagrama entidad-relación, entonces yo podría, en este caso, comenzar a estructurar y definir mis tablas de dimensión, ¿no? Entonces, ok, inicialmente aquí me están pidiendo, bueno, aquí yo ya sé que tengo que tener una dimensión de tiempo. Aquí me están pidiendo por trimestre, esto va a ser casi siempre parte de nuestros procesos o de nuestras dimensiones. Por ahí me están pidiendo información del producto. Me piden también información de empleados. También me piden información del proveedor. Que allá, bueno, allá se llama vendor, ¿no? Por ahí hablaba acerca de unidades del producto ordenadas, unidades del producto rechazadas. Entonces, por ahí me está indicando algún tipo de estatus, ¿no? Vamos a ir al diagrama. Y también acá lo tenemos. Y acá pues vemos que en la orden de compra yo puedo encontrar este campo de estatus. Ahora, aunque es un campo para cuestiones de reportería, yo necesito o lo voy a construir como una dimensión. Creo que en algunos de los otros ejercicios que habíamos visto en las diapositivas también lo habíamos colocado, habíamos hecho un ejemplo donde un campo, ¿no? Se convierte directamente en una dimensión también. Entonces aquí lo que me va dictando la pauta de lo que yo necesito, cómo yo voy a modelar mis datos, pues es el requerimiento, ¿no? Que en este caso me está diciendo órdenes rechazadas, ¿no? Productos rechazados. Entonces ahí pues debe de haber algún tipo de estatus que me indique si esa orden fue aprobada, fue rechazada, entonces tiene que tener un estatus. Entonces por ahí también yo debería tener una dimensión de estatus para poder generar reportes también por el estatus de estas órdenes de compra, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, inicialmente aquí yo ubico mis dimensiones, reviso, ¿no? Digo, bueno, necesito la información del producto, la compra, el impuesto, el proveedor, los empleados, el estatus. Aquí también me pide otra vez reporte del estatus de la orden de compra. Y pues por mes, ¿no? Que al momento, nosotros igual, esto puede pasar por varias fases de iteración, ¿no? Este sería pues nuestro análisis inicial, luego nosotros construimos todo nuestro proceso, luego nos damos cuenta que probablemente también podríamos haber incluido otros datos, entonces hacemos los ajustes y volvemos, ¿no? Entonces este proceso va a ir en esa vía también, donde vamos construyendo, iterando y construyendo, ¿no? Entonces acá con la parte del tiempo, pues nosotros probablemente esta tabla vayamos a tener que derivarla, ya que creo que aquí en el diagrama pues no tenemos nada que nos hable acerca de tiempo, ¿no? Entonces ahí
pues tendríamos, lo que se nos pide es información por mes, por trimestre, y bueno, ahí deberíamos de tener la fecha entonces, la fecha en la que se hizo la orden de compra, y creo que eso sí lo tenemos. Sí lo tenemos en las tablas. Vamos a revisar. Aquí está, order date, ¿no? Entonces aquí tendríamos la fecha, también por aquí hay una fecha de entrega de los productos, ¿no? En este caso, y tenemos también información en relación al total. Ajá, ok, entonces ahí revisando, ¿no? ¿Qué información tenemos? Claro, cuando igual yo puedo tener toda esta estructura, la tengo en una base de datos, igual yo podría también desde la base de datos en SQL o en el gestor que lo tenga, revisar esa información, revisar qué datos tengo por ahí, y siempre lo voy a tener que hacer porque para el proceso de extracción, ¿no? De la información, pues entonces yo necesitaría también es revisar los datos y ver cómo lo voy a ir extrayendo desde el diagrama, ¿no? Entonces, eso sería pues otro proceso, ¿no? Importante que deberíamos ir revisando también los datos, ¿no? Aquí igual yo sé que está en inglés y que de repente a algunos se les puede dificultar, ¿no? Pero igual, en el caso de tener esto y si usted todavía no lo conoce, este idioma, entonces pues también nos auxiliamos de las traducciones. Aquí en general vamos a tener los campos, normalmente pues nos van sugiriendo, ¿no? De qué se trata la información que tenemos por aquí. Ok, entonces vamos a tomar la fecha de la orden de compra. Por acá pues tendríamos, como ya sabemos, el mes, probablemente podríamos derivar de hecho la semana. Ustedes recuerdan, el mes, el año, tal como lo hacíamos por allá, ¿no? Hasta llegar a mucho nivel de detalle, días feriados. Aquí no nos están pidiendo eso. Podríamos dejarlo por acá, ¿no? Trimestre, semestre. Porque claro, va a ser información que nos van a requerir, ¿no? Y aquí pues tendríamos la relación con la dimensión de tiempo. Y esa sería pues nuestra primera conexión que tendríamos por acá. Lo voy a hacer aquí rápido, pero ya sabemos que, bueno, por aquí están las opciones, no solo que cuesta un poquito ubicarlas, entonces vamos a dejarlo así por ahí. Ok, ahora con la información pues del producto, básicamente me están pidiendo información, bueno, número de unidades del producto, entonces ahí, número de unidades del producto rechazadas, unidad del producto, entonces por aquí yo voy a tener, bueno, definitivamente tiene un nombre del producto. Vamos a ver qué otros datos tenemos del producto. Nos vamos a ir a revisar esta tabla. Tenemos el nombre, tiene un color, tiene un tamaño, también un peso. Bueno, y aquí también hay otros datos relacionados con el proceso de producción, ¿no? Vamos a ver, pero de estos, los relevantes, en este caso, pues serían el nombre, de repente el peso, el color, ¿no? Si yo quisiera obtener un reporte por esos campos, pues yo podría obtenerlo perfectamente, ¿no? Por ahí. Y creo que básicamente esos serían los campos relevantes que pudiésemos mostrar ahí en relación al producto, ¿no? El nombre, el color, el peso. Y bueno, este producto también probablemente tiene un ID, que en este caso también nosotros lo manejaríamos, ¿no? Que es como su identificador. Entonces, que sería interesante también tener este ID del producto por acá, ¿no? Y estos serían
algunos de los campos relevantes que podríamos tener. Ahora, por ejemplo, acá me piden algunos números de unidades de producto. Estos unidades de producto, estos números, desde aquí nosotros podemos visualizar que lo podríamos generar con una medida, ¿no? Que se podrían convertir en medidas que vamos nosotros a calcular a partir de lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Dentro de Power BI, si es que utilizamos esa herramienta, ¿no? En nuestro análisis, en este momento estamos asumiendo que con ella es que nosotros vamos a trabajar. Entonces, por ahí nosotros utilizaríamos algunas medidas también. No todo lo que tenemos por aquí va a formar parte de la tabla, ¿no? Hay que ir analizando cómo, de dónde puedo sacar medidas. Y acá pues, acá es más que todo de dónde o cómo voy a, la información que yo voy a extraer y los datos que de repente son relevantes en la presentación, ¿no? Bien, entonces dejaríamos por acá esta información y aquí pues entonces también tendríamos el ID del producto. Ya sabemos que esta tabla de hechos lo que nos ayuda, lo que contiene, ¿no? Es las referencias hacia las otras tablas y alguna información aquí también condensada que ya vamos a ver también cómo podríamos o de dónde podríamos tenerla o cómo podríamos calcularla, ¿no? Por aquí tendríamos el estatus en esta tabla, entonces tendríamos de repente el nombre, ¿no? El estatus que se va a obtener de esa orden en este caso. Y por aquí deberíamos de tener también el ID, ¿no? De la orden. Quizás este nos pueda servir. Recordemos que esto va a salir de esa tabla, ¿no? De la tabla que teníamos aquí, que es la que contiene el estatus, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a este ID que tengo aquí. Puede ser importante que lo tengamos para saber a qué orden de compra pertenece ese estatus, ¿no? Y el nombre del estatus o la descripción. Entonces esto no lo necesitamos. Queda así. Ok, y acá entonces el estatus, ¿no? Bien, sí, seguimos entonces. Vamos ahora con el proveedor. Vamos a ver qué tenemos aquí acerca del vendor. Pues tenemos su nombre. En este caso también tenemos su ID, ¿no? Y bueno, si está activo o no está activo por acá con este campo. Si ese proveedor está activo o no activo. Entonces esa podría ser otro value que podríamos también credit rating. Podría ser interesante tenerlo ahí. Aunque aquí no nos lo piden, podría ser información útil que podríamos nosotros mostrar, ¿no? Entonces por acá podríamos tener, en este caso, el nombre del proveedor. Acá podríamos tener, bueno, el ID, ¿no? Que tenemos por ahí. Tenía un estatus. Tenía... vamos a ponerle crédito. Y creo que estos podrían ser los campos, digamos, un poco más relevantes, ¿no? En relación a eso. El Ok, ID del proveedor no sería el que está como primary key, o a qué hace referencia. hace referencia a ver,
hace referencia a este que tenemos aquí, ¿ve? A este Business Entity ID, que es la referencia a la tabla donde se encuentran los proveedores. Y este ID de acá hace referencia a el ID que no se repite. Si recordamos un poco el ejemplo del ETL, siempre pasamos el ID de la tabla de la que estamos extrayendo la información, porque eso podría ser un código, podría ser información relevante a través que podríamos mostrar. Y este ID tiene que ver con el ID que se va autogenerando. Si nos acordamos del ejemplo del ETL que habíamos hecho en la clase, hacíamos un identity, ¿no? De las tablas y ahí pues se generaba su propio ID, porque este es un diagrama entidad-relación, ¿no? Al final se va a convertir en un diagrama entidad-relación dentro de nuestro almacén. Y ahí nosotros vamos construyendo, si se fijan, este ID es diferente. Aquí yo he ido colocando, por ejemplo, el ID del producto, el ID de la orden de compra, en este caso, y aquí estoy colocando el ID del proveedor, ¿no? O sea, los IDs que vienen de las tablas con de las que yo voy a extraer información. Y este otro ID tiene que ver con el identificador de cada uno de los registros que va a tener dentro del almacén. No sé si ahí se entiende un poco la diferencia. Y qué son los que, con los que vamos a relacionar esta tabla de hechos. Entonces, por ejemplo, este ID puede ser un código de producto y este ID 1, 2, 3, 4, 5, o sea, un valor autogenerado a través del cual hago yo la relación con la tabla de hechos en este caso, ¿no? Pero esto siempre lo vamos colocando también porque aquí hay una relación, ¿no? Entre este ID y esta tabla, y eso es lo que nos permite conectar y extraer la información. Pero siempre es importante tener estos IDs porque pueden ser códigos o información que puede ser relevante por acá, ¿no? Entonces aquí también yo podría tener ese código del proveedor para ver, por ejemplo, para identificarlo dentro de mi sistema. Digamos que si yo genero un top 10 de los proveedores que yo más y genero el listado de nombres, ¿no? Pero quizás quiero ir a hacer alguna consulta dentro de la base de datos relacional para extraer un poco más de información, porque aquí yo solo tengo, por ejemplo, el estatus y el crédito, ¿no? Pero que es como la información más relevante. Pero si yo quisiera ir allá, pues a través del código de ese proveedor, yo podría ir a buscarlo, ¿no? Entonces, siempre es importante llevar también como esas referencias a la tabla relacional. Este sería como la referencia a la tabla relacional y esa es mi referencia dentro del modelo multidimensional. No sé si se entendió por ahí. Pero sí, en el ejemplo que hicimos TTL, ahí también lo veíamos. Esta parte, cuando estábamos extrayendo por ahí los IDs también, que venían de la tabla relacional y estábamos construyendo IDs para hacer las relaciones por acá. Ok, ya, yo sé que viendo es medio difícil. Ya cuando ustedes se sienten a hacerlo, ahí es donde realmente vamos a entenderlo mejor, ¿no? Y bueno, justamente el proyecto se lo puede asignar. El lunes lo vamos a discutir en detalle, pero ya cuando ustedes lo hagan, ahí yo creo que va a haber una mejor comprensión, porque solo ver, al menos en mi caso, no funciona. Yo tengo que hacerlo para poder entender todo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ahí en el proyecto igual, pues yo siempre voy a estar disponible para cualquier duda que ustedes tengan en el proceso, ¿no? Pero sí, más que todo es ir arrastrando también las referencias a la tabla relacional en caso de que los necesitemos, porque no siempre, ¿verdad? No siempre vamos a ir necesitando esa información. Es información relevante la que vamos colocando aquí, pero igual no podríamos tenerlo, pues al final lo agrego ahí más como para tener una referencia en caso de que se necesite como ir a buscar algo, pero igual no sería algo tan relevante a la hora de agregar un reporte, ¿no? Pero aquí sí me parece a mí el código del producto, que ese yo creo que sí podría ser relevante en algún momento si es que ese código tiene algún significado, ¿no? Entonces eso podría ser relevante y podríamos tenerlo por ahí. Ok, en relación a la parte de los empleados, vamos a revisar
Aquí que tengo del empleado. Bueno, básicamente tiene su ID, su identificación, National ID Number, que sería su número de identidad. Tiene un nombre, un apellido. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Tiene, bueno, no creo que necesitemos la fecha de nacimiento, probablemente el cargo que tiene, el job title, este sería importante. Y quizás, creo que esos serían los campos más relevantes. Igual acá lo que me pide es empleados que generan estas órdenes, ¿no? Entonces, creo que la información más relevante por aquí podría ser el nombre. Podría ser apellido también. El cargo o el job title que teníamos ahí. Creo que esta podría ser la información pues más significativa que podríamos tener por ahí, ¿no? En cuanto a eso. Bien, entonces relacionamos esto acá. Okay. Entonces aquí, digamos que en mi primer análisis que yo hice, esto podría ser un paso inicial, yo pues obtuve este diagrama, ¿no? Y voy a revisar, de repente pues por acá teníamos, aquí me faltó, aquí teníamos el producto, el estatus, el tiempo, ¿no? Entonces aquí necesito el proveedor. Y acá necesitamos el ID del empleado. Ajá. Bien, entonces ahí también, aquí, ahora en relación voy a empezar a componer la información que voy a tener en este lado de aquí también, en la tabla de hechos, porque aquí yo ya voy a llevar pues algunas sumarizaciones también y alguna información relevante en relación a la tabla, ¿no? Cuando me refiero a sumarizaciones, podría ser los totales totales de la orden de compra y toda esa información relevante también que yo podría querer para poder mostrar de acuerdo a mi requerimiento, ¿no? A ver, dice número de productos, valor por unidad, valor promedio del envío del producto, o sea que sí necesitamos información acerca del envío. Esa información probablemente la tengamos dentro de la tabla de la orden. Ahora, no en todos los, o sea, ahí va a ir dependiendo, ¿no? Porque en algunos casos puede que tengamos la información, en otros casos puede que no, que tengamos que calcularlo o derivarlo. Pero vamos a ver qué datos tenemos aquí. Tenemos el precio por unidad, tenemos el total. Por aquí tenemos información acerca del impuesto, que también se nos está requiriendo por ahí. Tenemos, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos la cantidad dentro de la orden. Ajá, podríamos tener por acá el valor del impuesto. Y por ahí también creo que estaba, vamos a ver, la parte del envío. Bueno, pero aquí tenemos una relación con esta tabla, sheet method. Ok. Bien, entonces, sí, la información que necesitaríamos por acá sería el total de la total, ¿verdad? De la orden de compra. Las órdenes de compra llevan un total, es muy parecido a la factura. Llevaríamos el valor del impuesto también. Ahí nos está pidiendo algo del impuesto. También nos está pidiendo información en relación al envío, ¿no? Dice valor promedio del envío del producto. Entonces necesitamos esa información para sacar ese promedio. Ok. Luego nos dice, impuesto, unidades. Entonces ahí también necesitamos esa información de las unidades, que ahí podemos ver que la tenemos también. Order quantity, y aquí pues tenemos este unit price, entonces ese valor de las unidades también lo necesitamos aquí. Bien, entonces
inicialmente parte, ¿no?, de estos requerimientos que tenemos, podríamos en una primera fase decir, este podría ser nuestro modelo. Claro, aquí igual hay que revisar, este es una estructura mucho más grande, ¿no? Entonces, pues lleva su proceso de análisis y su tiempo de análisis, ¿no? De poder determinar cuál es la información que vamos a requerir, si cumple con todo lo que necesitamos. Por ejemplo, por aquí vean órdenes de compra por ubicación región. Entonces aquí me faltaría, ¿no?, una dimensión donde debería de colocar la ubicación y la región también. Y poner los campos. Entonces, ahorita ya va el tiempo, son las 7:52 y quiero darles algunas indicaciones para mañana. En el examen tampoco yo voy a colocarles un ejercicio de este tipo, ¿verdad? Esto les tomaría bastante tiempo, no porque no lo puedan resolver, sino porque les tomaría bastante tiempo hacer un análisis así, pero para el proyecto sería algo similar, ¿no? Porque ahí sí vamos a tener más tiempo para revisar. Entonces, con respecto a mañana, bueno, aquí quedó, digamos, podríamos decir que lo tenemos en un 60%. Todavía faltaría más análisis, revisar, y ya una vez lo tengo, lo creo, y luego extraigo la información, que ahí viene lo interesante del proceso de TL, ¿no? Sacar todos esos datos, limpiarlos y mandarlos a mi almacén, y luego visualizarla, y ya pues ahí terminaríamos nuestro proceso, ¿no? Pero con respecto a mañana, entonces nos veríamos en el laboratorio, nos veríamos a las 7 de la mañana, sería el examen mañana. Alguien me preguntó ayer si vamos a utilizar internet o apuntes. No, ¿verdad? Para el día de mañana es un examen, digamos, conceptual, donde ustedes pues me van a demostrar a mí que entendieron los conceptos que estuvimos revisando durante la clase, que estuvieron trabajando en las tareitas y bueno, más que todo eso, entonces no requiere el examen utilizar algún tipo de apoyo. En el caso del examen anterior, el objetivo es pues que no pierdan tiempo buscando sintaxis, sino que ustedes ya, si no se acordaban de la sintaxis, cómo se coloca en Oracle tal cosa, pues tener ese apoyo ahí de sus tareas y de lo que ustedes ya habían hecho. Pero para este examen pues no es necesario. El ejercicio que vamos a hacer es similar a lo que estuvimos haciendo ayer y hoy, en el sentido de que hay que modelar, ¿no? Sacar un modelo multidimensional, así como lo estamos haciendo aquí, que no necesitamos pues ninguna herramienta más que nuestro análisis, hacer nuestro análisis ahí de cómo estructuraríamos ahí las dimensiones y la tabla de hechos, ¿no? Y un ejemplo de visualización usando Power BI. Eso es lo que vamos a hacer y de ahí puros conceptos de lo que hemos estado viendo en clase. Pero si usted ha asistido a clases, ha hecho las tareas, ha entendido correctamente todo, pues no debería de haber ningún problema y no necesitamos utilizar ningún apunte, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos claro, mañana sí, no requerimos apuntes, no requerimos el uso de internet ni de ninguna otra, ni consultar a ninguna otra fuente, más que lo que hemos estado, más de lo que usted haya comprendido en la clase, ¿no? También me preguntaban, porque yo en algún momento les mencionaba que yo iba a seleccionar cómo ustedes iban a trabajar y me preguntaban si iba a ser en grupo. No, ¿verdad? No va a ser en grupos tampoco, es un examen individual, solo que, por ejemplo, las Cintias, digamos, Cintia Gisela 1 y Cintia Gisela 2 no se van a sentar juntas, sino que yo le voy a decir a dónde se van a sentar. Yo lo voy a ordenar en cómo se van a sentar, pero el examen sigue siendo completamente individual. Eso con el objetivo de evitar que estemos ahí preguntando, ¿verdad? Sino que estemos concentrados en el examen. Pero es individual, pero tampoco es en grupo, por ahí, no sé, ¿verdad? Creo que a veces me malentienden. No es en grupo, es individual el examen, es en el laboratorio a las 7 de la mañana, de los temas y de todo lo que hemos estado revisando. Y como les menciono, si usted ha estado asistiendo a clases, ha hecho las tareas y pues va entendiendo los conceptos, no debería de haber ningún problema con el examen, ¿verdad? Entonces, nos veríamos el día de mañana. Igual, ¿verdad? El ejemplo que vimos hoy es un ejemplo grande, eso tampoco no les voy a poner un ejemplo, voy a hacer un ejemplo pequeño
donde ustedes tienen que analizar, ¿no? No es, o sea, no, tampoco tenemos todo un día para estar en el análisis, entonces va a ser un ejemplo pequeño, ¿no? Solo entender el concepto de cómo organizar mi tabla de hechos, mi tabla de dimensiones, que parten del análisis y de los requerimientos que yo hago. Eso es todo. Entonces, no deberían de tener ninguna complicación con el examen mañana. Igual, pues no evaluamos cosas que no hayamos visto, pero en el primer examen viene todo lo que hablamos en la clase, eso es lo que se evalúa, ¿verdad? No viene nada fuera de lo que no hayamos estado revisando y está hablando durante las clases. Entonces, nos vemos el día de mañana ya para salir con el examen y pues ahí nos estamos viendo mañana, ¿no? Y si tienen alguna duda, pues ahí me escriben, ¿no? Para aclarar cualquier otra duda que pudiesen tener. Entonces, aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Que tengan un buen día y eso sería para esta clase. Feliz día a todos. Gracias, igual. Gracias.